Continuamos. Luego de muchos intentos de clasificar los elementos químicos, según sus propiedades, el inglés Moseley descubrió la relación, como te digo, entre la frecuencia de rayos X con su respectivo número atómico, ¿no? Y aquí se crearon la tabla periódica con propiedades físicas y químicas, ¿ya? Lo que habíamos visto, ¿no? La ley periódica actual, ¿no? Es la que se basa en nuestra tabla periódica, ¿no? Moderna, en la actualidad. Es en la ley periódica actual de Moseley, está basado en las propiedades físicas y químicas. Aquí tenemos la clasificación, ¿no? Según su configuración. Tú para poder ubicar, como te dije, un elemento químico, ¿sí? En la tabla periódica, ¿qué debes hacer? Hacer la distribución electrónica, ¿cierto? Y consideras esta región a la izquierda, los que terminan en S, aquí en D, en P, ¿no? Y aquí en F, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces, a excepción del helio, ¿no? Que está afuera, ¿no? El helio es una excepción, ¿ya? Según eso ubicas, ¿no? Según la última, digamos, la parte de la última de la distribución, ¿sí? Listo. Entonces, el helio es una excepción a esta clasificación. Los sectores, como te dije, son S y P, son elementos representativos. Estas regiones son elementos representativos. La región D son elementos de transición. Claro que aquí están los metales, pues, ¿no? Y la F son elementos de transición interna, ¿no? Los que están abajo. También acá hay metales, ¿no? Como vimos toda la clase o la parte anterior. Sí, estas son las regiones SDPF, ¿no? SDPF, ¿ya? A ver, sigamos con el siguiente, a ver. El siguiente sería, a ver, compartamos la siguiente imagen, a ver. La siguiente imagen sería descripción de la tabla, ¿sí? Descripción de la tabla periódica, a ver. ¿Cómo se va a describir la tabla periódica? De la siguiente manera, ¿no? Como te dije, está dividida en periodos y grupos, ¿cierto? Periodos son las filas horizontales que están enumeradas del 1 al 7, como habíamos visto. Cada periodo contiene una cantidad determinada de elementos. El número de periodo indica el número de niveles de energía. O sea, el periodo es el nivel. ¿Ya? El periodo es el nivel. Ahora, los grupos. ¿Cómo son los grupos? A ver. Los grupos son las columnas verticales, ¿no? Como habíamos visto, que contienen a los elementos de propiedades similares, ¿no? Sus propiedades son con ellas son similares, por eso están agrupados en grupos. Son 16 grupos, ¿no? Son 8 que llevan la letra A y 8 que llevan la letra B. Cada grupo constituye una familia química, reciben nombres especiales. Para los elementos representativos del grupo A se cumple que el número del grupo es igual al número de electrones del valencia. Aquí tenemos algunos nombres de las familias químicas. El 1A, que son los alcalinos, ¿no? ¿Quiénes son los elementos? El litio, el sodio, ¿no? El francio. Aquí tenemos algunos ejemplos de los alcalinos. El 2A, que son los alcalinos térreos. Esta es la capa, NS2, ¿no? Tenemos el magnesio, ¿no? El bario, el radio, ¿no? Y tenemos el 3A, tenemos los terrios o boroides. Su capa de valencia es NS2, NP1, ¿no? Tenemos los carbonoides, ¿no? Que es el 4A. Aquí tenemos ejemplos. Tenemos los nitrogenoides, que es el 5A. Tenemos algunos ejemplos o elementos. El 6A, que son los calcógenos o anfígenos, con sus ejemplos. Los halógenos, el 7A. El 8A, los gases nobles. A ver, los gases, ¿no? Estos son gases, pues, ¿no? Por ejemplo, el neón, el helio, el argón, ¿no? Sí, el helio, pues, que está utilizado en los globos que suben hacia las nubes, ¿no? Ya, el 1B, que son los metales de acuñación, el 2B, que son los elementos puentes, ¿no? A ver, la configuración electrónica del helio es 1s2, por si acaso. A ver, un ejemplo de aplicación. Hallar el grupo y periodo al que pertenece el fósforo, Z igual a 15. A ver, y el calcio también, Z igual a 20. A ver, el fósforo, ¿cómo sería? Hace la distribución, ¿no? La distribución es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿no? A ver, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p3, ¿será cierto? Suma, pues a ver. El neón, ¿cuánto tiene? Hasta el neón saldría 10, ¿no?
más 2 son 12, más 3 son 15, ¿no? Esta es otra notación. Yo te había dicho que esta es una notación, ¿no? Donde el neón es un S2, 2S2, 2P6, pues, ¿no? Y le continúa nada más 3S2, 3P3. Entonces ya no se escribe todo lo anterior, sino se escribe el neón nada más, pues, ¿no? Ya, y sumando los electrones saldría 15, pues, ¿no? A ver, número de niveles 3, número de electrones de valencia, 2 más 3, que sería 5, ¿no? Ahora el periodo es 3, ¿no? A ver, aquí está, pues el 3 es el exponente, el 3 es el número que va aquí adelante en la capa. Sí, la capa es 3, ¿no? ¿Qué más? El periodo es 3, los electrones de valencia son 2 más 3, saldría 5, y el grupo es el 5A, ¿no? Que sería un nitrogenoide, ¿ya? Todo eso lo puedes ver elemento por elemento, ¿no? Lo puedes ubicar, no te vas a demorar pues un montón en ubicar más de 100 elementos, ¿no? Pero con la práctica lo haces más rápido. A ver, siguiente, ya vamos a poner la siguiente función o la siguiente hoja. La siguiente hoja, ¿cómo sería? A ver. Sería la número 3, ¿ya? Vamos a compartir la imagen del número 3, a ver. El número 3 sería compartir foto, a ver. Ahora acá tenemos la clasificación de los elementos según sus propiedades, ¿no? ¿Sí? A ver, según sus propiedades. De acuerdo a sus propiedades químicas, los elementos son metales o no metales. Aquí está bien clarito, metales o no metales, ¿no? En esta región, aquí están los metales, ¿sí? Como habíamos visto en el gráfico, abajo también los metales, a la derecha los no metales. De acuerdo a sus propiedades químicas, son metales y no metales. De acuerdo a sus propiedades físicas, los elementos son metales, no metales o metaloides. Metales, no metales o metaloides, ¿no? ¿Sí? Así vamos a ubicar, ¿ya? Entonces acuérdate siempre, hay metales, hay no metales. Químicamente, digamos así, en propiedades físicas son metales, no metales y metaloides, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver, por ejemplo, no sé, el germanio es un metal, pues, ¿no? ¿Sí? Ya. A ver, el hidrógeno es un no metal, ¿ya? El hidrógeno es un no metal. A ver, es una observación. A ver, los metales representan aproximadamente gran cantidad del total de elementos. Hay 80% de metales. ¿Cuál es la característica fundamental? Tú sabes que los metales son conductores del calor y de la electricidad también, ¿cierto? Sí, por ejemplo, los conductores de electricidad tenemos ¿no? El hierro, ¿no? El cobre, ¿no? Los alambres del cual están hechos los cables eléctricos, el cobre, ¿no? Ya ves, son dúctiles, o sea, forman hilos y maleables forman láminas, ¿no? Claro, se pueden formar hilos y láminas, ¿no? Por ejemplo, en el oro, ¿no? Puede formar láminas de oro. A temperatura ambiental se encuentran en estado sólido, pero exceptuando el mercurio que es líquido, ¿no? A temperatura del medio ambiente, por ejemplo, no sé, 18 grados Celsius, la mayoría está en estado sólido. El único que podría estar en estado líquido es el mercurio que está en los termómetros, ¿cierto? A ver, poseen temperatura de fusión moderada alta. Moderada a alta. O sea, tú para poder fundir o volverlo líquido un metal, tienes que aumentar su temperatura, ¿cierto? Mediante el fuego puede ser, ¿no? Por eso, si el oro se quiere fundir, necesitas pues una gran cantidad de grados Celsius, ¿no? En ese fuego que vas a poner, ¿no? No es como tu olla que pones tu agüita nada más y hierve rápido a los 100. A ver, presentan un brillo característico, ajá, denominado brillo metálico, pues los metales brillan, pues, ¿no? El metal más rico, porque la gente lo ha denominado así, ¿no? Solo por eso, nada más, las personas han tomado esa característica de darle a ese metal, el oro, ¿no? En las interacciones químicas se pierden sus elementos o sus electrones de valencia convirtiéndose en iones positivos o cationes. Cuando tú interactúas, no sé, pues un átomo no, pues de un metal con otro, se van a perder electrones, ¿no? Convirtiéndose ya sea en iones positivos o cationes, ¿no? Ya habíamos visto que era un ion o un cation. A ver, son reductores, se oxidan. Bueno, los metales se oxidan, pero no solamente los metales se oxidan, ¿eh? Eso debes quitarte de la cabeza que solamente los metales se oxidan. Otros elementos también se oxidan, ¿ya?
Ahora, el óxido no significa pues solamente sarro, no significa lo que hace un clavo, ¿no? Cuando se deja la intemperie, ¿no? Como te digo, la oxidación es un proceso, ¿no? De formar una nueva sustancia. Se forma una nueva sustancia, pero no siempre pienses que es un metal nada más. Hay otros elementos que se oxidan también, ¿ya? A ver, no metales representan aproximadamente el 20% total de elementos, o sea, muy pocos. No conducen el calor ni la electricidad. Por ejemplo, la madera, ¿no? No conduce, pues, ¿no? A ver, excepcionando o con excepción del carbono, que en su forma alotrópica de grafito es un buen conductor, claro. Cuando está en forma de grafito, el carbono sí conduce. A ver, no son maleables ni dúctiles, no lo puedes cortar en láminas, ¿no? ¿Sí? Esas son las propiedades fundamentales, ¿no? De los no metales, ¿ya? Ahora, para ir terminando, vamos a presentar el siguiente a continuación, ¿ya? La última parte, a ver, ¿ya? Para ir terminando con este curso, a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? No creo que esta teoría es más completa, ¿no? Que la anterior, ¿ya? Sí, entonces vamos a dar paso a lo siguiente, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Estábamos viendo lo que eran los no metales, ¿no? ¿Sí? Los no metales. Sigamos con los no metales, ¿ya? Sigamos con los no metales, ¿está bien? Sí, a ver rápidamente, ¿ya? A ver, los no metales a temperatura ambiente presentan los siguientes estados físicos. Por ejemplo, los gases, ¿no? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, helio, neón, argón, criptón, selenio, rubidio, etcétera, etcétera. ¿Sí? A temperatura ambiental presentan los siguientes estados. Por ejemplo, ellos presentan estado gaseoso, ¿no? Estos elementos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, son gases. El bromo, por ejemplo, es líquido, ¿no? Los sólidos serían los demás, el carbono, silicio. En las interacciones químicas ganan electrones. Un no metal siempre gana electrones convirtiéndose en iones negativos o aniones. Esa es la característica. Son oxidantes, se reducen, ¿no? ¿Ya? Eso lo vamos a entender más adelante. A ver, veamos los metaloides, los elementos llamados metaloides o semimetales, ¿no? O cuasimetales. Están ubicados en el límite de los metales y no metales. Es como que se comportara como un metal o como un no metal. Son 8 elementos, ¿no? El bromo, silicio, germanio, estroncio, teluro, etcétera, etcétera. Poseen propiedades físicas como conductividad eléctrica, que es intermedia al de los no metales y no metales. Es, digámoslo así, que conduce a medias, ¿no? Sí, la electricidad. Una conducción intermedia. Electronegatividad. Este concepto es importante. ¿Qué se entiende por electronegatividad? Es una propiedad periódica de los elementos cuyo valor varía según la ubicación, ¿no? En la tabla periódica actual. Es una fuerza relativa que contiene los átomos para atraer electrones que participan en la formación de un enlace químico. Es una fuerza relativa. Según la escala de Linus-Pauling, el valor máximo de la electronegatividad de este elemento es 4,0. Pones un ejemplo, ¿no? El valor mínimo de este elemento, el francio, es igual al valor mínimo de este elemento, 0,7. O sea, la electronegatividad viene a ser un valor numérico que indica la fuerza relativa que tienen los átomos para atraer electrones. Es como que decir qué tan fuerte es ese átomo para atraer o arrancar electrones de otro átomo. Ahora, la variación general de la tabla periódica. Esto es muy importante. Esto viene en examen de admisión, ¿no? Y son preguntas teóricas las que te vienen en un examen de admisión de ingreso a la universidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la energía, ¿no? Según la distribución en la tabla, ¿no? O con la electronegatividad, digámoslo así, ¿no? La electronegatividad, la fuerza de atracción para arrancar electrones, ¿qué va a pasar? De izquierda a derecha aumenta y de abajo hacia arriba, bien, ¿no? En un periodo aumenta de izquierda a derecha, quita. De izquierda a derecha va a aumentar. En un grupo aumenta de abajo hacia arriba, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Los no metales tienen mayor electronegatividad que los metales. Recuerda eso, los no metales tienen mayor electronegatividad que los metales. ¿Está bien? ¿Sí? Fuente S-Previ. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay, ¿no? A ver, vamos a ver si compartimos algo más.
Ya. Bueno, por último, pues recordando la tabla periódica nada más, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos la tabla periódica. A ver, contamos, hay bastantes elementos, ¿cierto? Tenemos por aquí en esta región, para ir terminando, tenemos, como te dije, los metales en el centro, los metales abajo, el hidrógeno, el helio, los no metales por esta zona, ¿sí? Los no metales, ¿qué más? La electronegatividad va a aumentar, ¿no? Por ejemplo, de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, este elemento que está acá, ¿no? A ver, el teluro, ¿no? Tiene mayor electronegatividad, ¿no? Que, por ejemplo, el bario, ¿no? Estos elementos que están a la izquierda, ¿no? ¿Sí? El rubidio, ¿no? El rubidio tiene menor, ¿no? Y los que están a la derecha tienen mayor electronegatividad, ¿sí? Por ejemplo, el helio tiene gran electronegatividad, ¿no? A comparación con los que están más abajo, ¿sí? Eso es importante, la electronegatividad. ¿Qué más? Aquí están a la izquierda los S, los que terminan en D, los que terminan en P en esta zona, los que terminan en F abajo, ¿sí? Y bueno, ya hemos visto los conceptos, ¿no? Lo que es los números romanos, ¿no? ¿Qué me indican los números romanos? A ver, ¿qué me indican los números romanos? ¿Qué me indican los números naturales que están acá? Los naturales me indican la capa, ¿no? ¿Y los números romanos qué me indican? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me indican los números romanos? ¿Algún voluntario? Los grupos. Grupos y periodos. Grupos y periodos, ¿no? Grupos y periodos. Acuérdate, grupos y periodos. ¿Te acordarás? Grupos, la columna. Grupos, la columna. Periodos, la fila. Grupo, periodo, grupo, periodo, grupo, periodo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya.